movimiento. Nuestra fascinación por los motores eléctricos comienza a muy temprana edad, aun si los motores eléctricos están presentes solo en principio. A lo largo de nuestras vidas aumenta nuestro interés por los motores eléctricos, en el trabajo, en los juegos y en la casa. En un mundo en movimiento, cuando se realiza un trabajo, es posible que un motor eléctrico haya tenido algo que ver. Campos magnéticos. Efecto motor. En este programa exploraremos las bases de los motores eléctricos. Los principios incluyen las fuerzas que contiene un conductor de corriente en un campo magnético. Esto lo investigaremos en el laboratorio. Al final del programa podrán comparar los motores de corriente continua y los medidores y aprenderán a construir un motor simple de corriente continua a partir de materiales comunes. ¿Qué es esto? Ahora no es mucho, Angie. Pero al final del programa, tú y Sean habrán convertido esto en un motor eléctrico. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. ¿Qué es un motor eléctrico? Algo que usa energía potencial eléctrica. Y la convierte en energía cinética mecánica. Bien. Ahora veamos algo familiar. Ya vimos cómo dos conductores paralelos de corriente se atraen cuando los electrones fluyen a través de ellos en la misma dirección. Esto se debe a la interacción entre sus campos magnéticos, ¿no? Sí. Pero se repelen cuando los electrones fluyen en direcciones opuestas. Extendamos la regla de la mano izquierda para los conductores para predecir la dirección de la fuerza en cada alambre conductor de corriente. Si el pulgar izquierdo representa la dirección del flujo de electrones y los dedos de la mano izquierda apuntan en la dirección del campo magnético externo, entonces la fuerza del conductor será indicada por la dirección de la palma de la mano izquierda. Al aplicar esta regla a cada alambre, vemos que los alambres son forzados a unirse cuando las corrientes van hacia la misma dirección. Y se apartan cuando las corrientes van en direcciones opuestas. Es difícil mostrar 3 dimensiones en una tabla bidimensional o un pizarrón blanco. Así que, para representar una flecha que va hacia este pizarrón, usamos una cruz, como si viéramos una flecha como esta. Si la flecha fuera hacia ustedes, hacia afuera del pizarrón, solo verían su punta. Así que usaremos un punto. Estos símbolos se aplican a todas las cantidades vectoriales. En 1820, André-Marie Ampère demostró por primera vez la interacción entre dos alambres paralelos conductores de corriente. Si colocan dos alambres paralelos rectos infinitamente largos a una distancia de 1 metro entre ellos en un vacío, cuando un ampere de corriente fluya a través de ellos, se producirá una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons entre los alambres por cada metro de longitud. Ampère se vio muy influido por Oersted, cuyo trabajo en electricidad había mostrado que existía una relación entre la electricidad y el magnetismo. Así que quiso demostrar que, de algún modo, la electricidad podía causar atracción y repulsión, y decidió equilibrar esto. Lo que hizo fue poner 2 alambres, uno fijo para que no pudiera moverse y otro que pudiera rotar. Después envió una corriente a través de ambos alambres y descubrió que si la corriente iba en la misma dirección, los alambres se atraerían, y si la corriente iba en la dirección opuesta, se repelerían. Esta atracción y repulsión fue demostrada por la rotación del segundo alambre hasta que ambos alambres quedaron totalmente paralelos y en ese momento cesó la rotación. Michael Faraday, físico y químico inglés, también investigó las interacciones electromagnéticas. ¿Cómo lo hizo? Reemplazó uno de los conductores de corriente con un imán permanente como el campo magnético externo para el segundo alambre. ¿Qué descubrió? Descubrió una serie de efectos en un solo alambre recto, lo que luego se resumió como el principio del motor. ¿Y así construiremos nuestro motor? Claro.
Envíen corriente en la misma dirección a través de ambos alambres. Muy bien. Ambos imanes repelen el alambre. Igual que en el caso de la atracción y la repulsión entre dos alambres conductores de corriente. ¿Por qué se mueven así? La respuesta está en tu mano izquierda. ¿Quiere que usemos la regla de la mano izquierda para verificar la dirección de la fuerza de cada alambre? Exacto. Regla de la mano izquierda. El flujo electrónico va de la parte más alta a la parte más baja del alambre. Así es. Yo apuntaré mi pulgar hacia la dirección del flujo electrónico y los otros dedos en la dirección del campo magnético externo. Que va del polo norte al polo sur del imán. La fuerza de este imán está lejos de su centro, porque esa es la dirección a la que apunta mi Y palma. ahora el segundo alambre. A ver, la fuerza va en la dirección contraria porque el campo magnético externo está invertido. Bien. ¿Qué ocurre si invertimos la dirección de las corrientes? La fuerza que actúa sobre el alambre también cambia de dirección. Y la dirección de la fuerza depende de la dirección del campo magnético externo y de la dirección de la corriente. Así es. Faraday vivió en Inglaterra a principios del siglo XIX. Como era encuadernador de libros, leía los libros que le llevaban sus clientes. Un día alguien llevó a encuadernar la Enciclopedia Británica, leyó el artículo sobre la electricidad que le emocionó mucho y, por así decirlo, encendió su interés por este tema en general. Quizá podamos clasificar sus logros en dos categorías, la química y la eléctrica. Cuando iniciaba su carrera, identificó el benceno, así que se ganó un lugar legítimo dentro de la química. Pero quizás sea más conocido por haber desarrollado la teoría del campo magnético. Observen que cuando fluye la corriente, esta es paralela a las líneas del campo y no actúa ninguna fuerza. Sin embargo, se ejerce la fuerza máxima en el alambre cuando el alambre está perpendicular al campo magnético externo. La dirección de la fuerza del alambre está relacionada con la orientación tanto del campo magnético externo como la del conductor. A la izquierda del conductor, ambos campos van en la misma dirección. Se refuerzan uno al otro, produciendo un fuerte campo magnético que da lugar a una gran fuerza a la derecha. Pero, a la derecha del conductor, los campos apuntan en direcciones opuestas. Tienden a cancelarse uno al otro, produciendo un campo más débil y, por lo tanto, una menor fuerza a la izquierda. Esta diferencia en la intensidad de los campos, indicada por las diferentes densidades de las líneas del campo a cada lado del conductor, explica la fuerza neta a la derecha en el conductor. ¿Cómo podemos variar la magnitud de la fuerza que actúa sobre un conductor? No hay mucho que cambiar, pero creo que podemos comenzar con la corriente. Sí, buena idea. Una corriente mayor aumenta la fuerza. ¿Y qué tal si reemplazamos este imán por uno más intenso? A ver, la fuerza del alambre conductor aumentará. Esto se debe a que el campo magnético externo es más fuerte. Muy bien. ¿Y qué hay del alambre? ¿Qué tal si ponemos el doble de alambre en el campo magnético externo? Sí, como si alargáramos los polos del imán. Sí, pero manteniendo igual la intensidad del campo magnético y el doble de longitud de alambre experimentaría el doble de la fuerza. Bien pensado. Estos efectos pueden resumirse con el principio motor. Un conductor de corriente que da un golpe cortante a través de las líneas del campo magnético experimenta una fuerza perpendicular en el campo magnético y en la dirección del flujo electrónico. La magnitud de esta fuerza es directamente proporcional a la magnitud de la corriente, la magnitud del campo magnético externo y la longitud del conductor en el campo. Una aplicación del principio motor se da en el altoparlante, donde las señales eléctricas cambian a energía mecánica. El amplificador del altoparlante envía electrones a través de la bobina móvil, que está adjunta a un cono y que está en el campo de imanes permanentes. El campo magnético que rodea a la bobina interactúa con el del imán permanente y el cono se mueve. La variación constante de la dirección de la corriente hace que el cono vibre produciendo sonido.
Podemos calcular la magnitud de la fuerza magnética que actúa en un conductor en un campo magnético uniforme cuando ese conductor es perpendicular al campo. Observen que la ecuación contiene cada una de las relaciones que ustedes identificaron anteriormente. ¿Qué significan las variables? Fm es fuerza magnética en newtons. I es la corriente en amperios. L es la longitud del conductor en el campo magnético en metros. Y B es la intensidad del campo magnético externo en teslas. El subíndice perpendicular nos recuerda que el campo magnético está orientado en ángulo recto a la dirección de la corriente. Ya que el cable conductor es paralelo al campo, la fuerza del alambre es igual a 0, ¿no? Sí, usamos la regla de la mano izquierda para determinar la dirección. ¿Cómo sabemos si la ecuación es correcta? Podremos probarla después en un ejercicio en el laboratorio. Mientras tanto, aquí les tengo un problema. Un conductor de corriente de 35 centímetros está alineado de oeste a este y pasa una corriente electrónica de 4.5 amperios hacia el este. Si este conductor es colocado en el campo magnético que se dirige al norte, con una intensidad de 0.62 teslas, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre él? Bueno, podemos usar la ecuación de fuerza magnética Fm igual a ILB perpendicular. Sí, sustituimos la corriente. 4.5 amperios. Y la longitud 0.53 metros. Y la intensidad del campo magnético. 0.62 teslas. Y tenemos 0.98 newtons. Bien. Usando la regla de la mano izquierda, la dirección de la fuerza magnética que actúa en el alambre es hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. un momento. A mí me parece que va hacia dentro del pizarrón. El diagrama muestra las variables vistas desde arriba. Lo sabía. ¿Cómo cancelamos las unidades para quedarnos con newtons al final? Buena pregunta, Angie. Reordenen la ecuación básica para despejar B, la intensidad del campo magnético. De acuerdo, dividiré ambos lados de la ecuación entre I y L. Muy bien. B se mide en teslas. Si analizamos las unidades, veremos que un tesla es igual a un newton sobre amperio metro. Así que la fuerza de un campo magnético se define en términos de la fuerza en una sección del alambre recto dentro del campo, 1 metro de longitud que conduce una corriente de 1 amperio. Volvamos a la ecuación original. Podemos reemplazar los teslas con newtons sobre amperio metro, y las unidades se cancelan dejándonos con newtons como nuestra unidad de fuerza. Michael Faraday hizo la primera aplicación del principio motor en el diseño de un motor eléctrico en 1821. Podemos usar este aparato equilibrador de corriente para investigar el principio del motor. ¿Cómo funciona? Pues, esta es una báscula en gramos. Este conductor es suspendido perpendicularmente al campo magnético entre los pequeños imanes que están montados en su balancín. Observen, el conductor está en un campo magnético. Cuando la corriente fluye por el conductor, ¿qué sucede, Sean? Hay una fuerza en él que puede ir hacia arriba o abajo dependiendo de la dirección de la corriente. Sí, Y eso hace que cambie la lectura en la báscula. muy bien. La báscula normalmente mide la masa, pero en este caso, ¿qué mide? El cambio en la fuerza. Bien, Así que podemos encontrar la fuerza magnética en el conductor multiplicando el aparente cambio en la masa por 9.81 metros por segundo al cuadrado. sí, este aparato puede medir la fuerza magnética resultante, al cambiar la longitud del alambre o la corriente. ¿Cuántos motores eléctricos puedes encontrar en tu auto, en tu cocina? Sigue con nosotros. ¿Qué hacen?
Estamos viendo la relación entre la corriente a través del conductor y la fuerza magnética resultante en el alambre. Mantendremos constantes el campo magnético y la longitud del alambre y durante 5 pruebas aumentaremos 1 amperio la corriente a través del alambre en cada una. ¿Qué esperan encontrar? De acuerdo con la ecuación, la fuerza y la corriente varían directamente. Sí, es cierto. La gráfica de fuerza contra corriente mostrará una relación lineal. Bien hecho. Sigamos con el experimento. Reuniendo información. Está bien, no hay corriente a través del conductor. ¿Cuál es la masa del balancín y el imán? 159.95 gramos. Bien. Le restamos a la lectura de la segunda báscula la cantidad de antes de calcular la fuerza magnética que actúa sobre el alambre. Bien. Y multiplicamos la diferencia por 9.81 metros por segundo al cuadrado para terminar el cálculo de FM. Aumentemos la corriente a 1 amperio. Tenemos 159.66 gramos. ¿Y si lo aumentamos a 2 amperios? Después de 5 pruebas, La fuerza magnética del alambre que conduce 5 amperios de corriente es de 14.1 milinewtons. Y con eso terminamos. análisis de la información. ¿Cuál es el resultado? Trazamos la variable manejada, la corriente, en el eje X. Y la variable de la respuesta, la fuerza magnética en el alambre conductor de corriente en el eje Y. Descubrimos una relación lineal entre la fuerza y la corriente. Así que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la magnitud de la corriente, como dice la ecuación. Muy bien. Veamos detenidamente su gráfica. ¿Qué creen que represente la inclinación en la línea? Pues, si comparamos la ecuación en general para ver una relación lineal con la ecuación básica de la física, Vemos que la inclinación de la línea es igual a L por B, ya que I es la variable X y FM es la variable Y. y la intersección de Y debe ser 0. Bien. Sabiendo que la magnitud del campo magnético es 92.5 militeslas, ¿pueden calcular el valor de L? Primero, tenemos que encontrar el valor de la inclinación. Luego podemos dividir este valor entre la magnitud del campo magnético para despejar L. Muy bien. Inclinación es igual a elevación sobre distancia. Así que dividimos el valor de la elevación 8.5 milinewtons entre el recorrido de 3.00 amperios. Y tenemos una inclinación de 2.8 milinewtons sobre amperio. Después, sustituyendo en la ecuación principal para la inclinación 2.8 milinewtons sobre amperio. Y para B, 92.5 milinewtons sobre amperio metro. Obtenemos 0.0306 metros y tenemos que L es igual a 3.1 centímetros. La longitud del conductor que teníamos en el campo magnético era de 3.00 centímetros. Angie y Sean hicieron un buen trabajo. Podemos calcular su porcentaje de error porcentual, usando la fórmula error porcentual igual al valor experimental menos el valor medido entre el valor medido por el 100%. Y al sustituirlo por números, 3.1 centímetros menos 3.00 centímetros sobre 3.00 centímetros por el 100%. Tenemos un error porcentual del 3%. Hay 15 motores eléctricos en la cocina promedio y 9 motores eléctricos en el auto promedio.
¿Cómo va su modelo de motor? Creo que necesitamos más pistas. Bueno. Entender cómo funciona este aparato podría ayudarles. ¿Pueden predecir la dirección de la fuerza de cada lado de este carrete de alambre cuando se aplica una corriente? Claro. El pulgar izquierdo indica la dirección de la corriente a través de este lado del alambre, mientras los dedos apuntan en la dirección del campo magnético externo. Esto hace que la palma de la mano izquierda muestre la dirección de la fuerza fuera de la pantalla de este lado del carrete. Y este lado del carrete va hacia adentro de la pantalla. El extremo del carrete de alambre es paralelo al campo magnético, así que no experimenta ninguna fuerza. Como resultado, el carrete rota así. Pero si rota más allá de esta posición, las mismas fuerzas detendrán la rotación y regresarán el carrete a la posición de equilibrio. Pero si volvemos a nuestro punto de partida e invertimos la dirección de la corriente, el carrete rotará hacia la zona de equilibrio en la dirección contraria, porque las direcciones de las fuerzas se invirtieron. El galvanómetro es un medidor de corriente muy sensible. Está formado por una bobina localizada entre los polos de un imán de gran intensidad. La bobina gira en respuesta a la corriente. A mayor corriente, mayor desviación. Con una escala de cero central, podemos medir la corriente que fluye en cada dirección. El primer indicio que dio lugar al motor de Faraday fue el descubrimiento de Ørsted de que el magnetismo y la electricidad estaban interconectados. Ørsted básicamente creó un electroimán probando que la electricidad podía crear un imán. Faraday se apoyó en esto y empezó a observar la relación de los opuestos para ver si el magnetismo podía crear electricidad. Al hacerlo, descubrió que no era el magnetismo lo que creaba electricidad, sino el movimiento a través de este, al que llamó campo magnético. Así, lo esencial era el movimiento y no la relación entre ambos. Además de los motores eléctricos, la teoría del campo de Michael Faraday contribuyó al desarrollo de generadores y transformadores. ¿Cómo podemos mantener el carrete rotando continuamente en la misma dirección? Cambiando la dirección de la fuerza en cada media vuelta. ¿Sí? Si la fuerza en este lado del carrete es hacia mi izquierda, en la posición de equilibrio hay que hacer que la fuerza vaya hacia mi derecha y viceversa en el otro lado. ¿Cómo podemos hacer eso? La dirección de la fuerza de un conductor depende de la orientación del campo magnético externo y de la dirección de la corriente. Así que una de estas dos variables debe ser invertida cada media vuelta. Ya casi lo logran. Este motor eléctrico de corriente continua logra la tarea de invertir la dirección de la corriente cada media vuelta usando un conmutador de anillo partido. Cuando los electrones fluyen a través de la bobina en esta dirección, el lado AB de la bobina experimenta una fuerza ascendente y el lado CD experimenta una fuerza descendente. La bobina rota hacia la posición vertical. Aquí, ambas escobillas contactan el vacío aislante del conmutador de anillo partido y no hay flujo electrónico. La inercia lleva la bobina a través de la posición vertical hasta que, una vez más, las escobillas hacen contacto con la otra mitad del anillo. La dirección de los electrones fluye al invertirse el movimiento de la bobina y la dirección de la fuerza de cada lado del alambre cambia permitiendo una rotación continua en la misma dirección. El procedimiento de cambio se repite cada medio ciclo, asegurando una rotación continua. Los motores que traen a reparar presentan uno de dos problemas. Se van a quemar o necesitan rebobinarse, o solamente realizan una operación ruidosa y hay que cambiar los cojinetes. En ese caso, solo hay que hacer una revisión general. Un motor de corriente continua tiene dos componentes básicos, un estator y una armadura que rota dentro del estator. El estator está formado por bobinas de cobre y de alambre de cobre, y la armadura también es de alambre de cobre, y al final de la armadura hay un interruptor. Se conecta una tensión continua al estator y esta crea un campo magnético.
También se transfiere tensión a la armadura mediante las escobillas de carbón del conmutador. Esto crea un campo magnético que crea rotación y fuerza de torsión. ¿Sabían que si el ensamblaje de dos escobillas y un conmutador de anillo partido en un motor de corriente continua es reemplazado por dos anillos colectores con escobillas, puede usarse corriente alterna para hacer funcionar el motor? Su motor está funcionando. Buen trabajo. ¿Cómo aplicaron lo que aprendieron hoy para hacer que se moviera? Funciona con el principio del motor. Naturalmente. ¿Qué más? Hicimos un pequeño aislante con los extremos de una bobina de alambre de electroimanes. Luego pusimos la bobina equilibrada en estos soportes que hicimos con clips. Cuando enganchamos los clips a una fuente de poder y creamos un campo magnético, se ejerció una fuerza sobre la bobina de alambre conductora de corriente que la hizo rotar. Esto es porque el campo magnético inducido que rodea la bobina interactúa con el campo magnético externo. La bobina da media vuelta por las fuerzas que actúan sobre ella, aquí arriba y aquí abajo. Pero hicimos trampa en la segunda mitad del recorrido. ¿Cómo? Los motores que vimos hoy tienen bobinas que rotan continuamente en una dirección. Esto es porque las corrientes que van a través de ellos invierten su dirección cada media vuelta debido a un conmutador de anillo partido. Pero aquí, el aislante que queda en el alambre interrumpe el flujo de corriente a través del carrete y hace que solo se deslice alrededor de este. Está bien. Los motores de corriente alterna son más comunes en el uso doméstico y en el uso industrial. La economía de la corriente alterna hace que se adapten mejor que los de corriente continua. La manufactura de los motores de corriente continua es más costosa. Los costos de hacer un motor de corriente continua con el controlador más la fuente de poder son mayores, así que la mayoría de la gente y la mayoría de las industrias usan motores de corriente alterna. ¿Se imaginan un solo día sin usar un motor eléctrico? Deberíamos intentarlo. Ya lo he hecho en los campamentos. En tan solo poco más de 150 años, hemos pasado de los experimentos de Michael Faraday a los millones de aplicaciones que hay para los motores eléctricos. En el futuro, es muy probable que los motores eléctricos sigan manteniendo un mundo en movimiento.